¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Hoy es jueves, ya jueves 30, ya último día del mes de abril. Bienvenidos a esta transmisión de Somos la 4T Noticias. Ojalá nos acompañen. Tenemos por ahí unos temas interesantes, tanto a nivel nacional, dos de ellos, y los otros dos de fuera de México. Así que ojalá se queden con nosotros porque van a estar, como siempre, pues interesantes para la reflexión, para el análisis de lo que está ocurriendo en México y el mundo. Así que ojalá nos acompañen, esperemos sus comentarios, esperemos que se mantengan aquí con nosotros para que pues platiquemos, para que discutamos, para que podamos analizar lo que está ocurriendo en México y el mundo. Así que gracias a todos los que se van uniendo, los que se están uniendo poco a poco. Espero que ya se empiecen a unir. Por ahí hay un punto, ya se unió mi querido Marco, muy puntual, mi querido Marco, gracias. No has estado últimamente, pero nos da mucho gusto recibirte muy puntual el día de hoy. Ahora sí, ayer no estuve, quiero reconocerlo, no pude hacer ahí les avisé que no pude hacer el en vivo por una cuestión personal, pero ya estamos aquí, mi querido Marco. Gracias, el gran moderador de este canal. Una súper bienvenida y buenas tardes a Marco. Buenas tardes también a Gerán Locke, a Jesús Mendoza. Saludamos también a José Miranda, como siempre, todos los días. Bienvenido aquí al canal. Bienvenidos todos los que están llegando y conectándose a esta su transmisión de su canal de Somos la 4T. Perdón, se me está trabando la lengua. Somos la 4T Noticias. Bienvenidos. Vamos a seguir saludando a los que siguen conectándose. U77, Osvaldo Delgado, gracias por estar aquí. Bueno, pues ojalá y nos sigan apoyando con sus likes, dándole tap en la pantalla, con sus corazoncitos por ahí. Y también, aparte de eso, pues que compartan este en vivo con más gente para que llegue la información a más personas a nivel internacional, a nivel nacional, en cualquier lugar donde nos puedan ver. Hemos tenido gente que nos ha estado viendo desde fuera de México, lo cual nos da mucho gusto. Por ahí tuvimos un compañero de Uruguay. Hemos tenido gente de diferentes partes, la verdad, lo cual nos da mucho gusto. Una vez tuvimos a alguien que nos visitó desde Hawái. Y por ahí hay alguien de Europa, no me acuerdo exactamente de dónde, así que ojalá se acuerden con nosotros y nos vean y pues que nos sigan en estas transmisiones que hacemos con todo cariño, con todo gusto para ustedes. Así que gracias por estar aquí. Y si no lo han hecho, si son nuevos en este canal y no lo han hecho, los invitamos a que nos sigan también y que se suscriban en el canal de YouTube. En el canal de YouTube también tenemos nuestro canal, Somos la 4T Noticias, y allá pues es muy importante si se suscriben. Arcadio Núñez, bienvenido. Armando Castillo, Ede Gallegos, Jainar, Graciela Rubí, gracias por estar aquí. Domingo Hernández, gracias a todos los que se están conectando. Nos da mucho gusto darles la bienvenida y decirles buenísimas tardes. Espero que no estén pasando mucho calor. Dagoberto Martínez, bienvenido también. Te saludamos, te damos la bienvenida a todos los que se siguen conectando. Gracias, mi querido Marco, por los likes. Y recuerden, aparte de los likes, tenemos por ahí una meta de regalos, que por ahí mi queridísimo amigo Marco ya nos empezó a echar la mano por ahí, ayudarnos con los regalos, lo cual agradecemos evidentemente muchos los regalos que nos puedan y quieran dar. Y nosotros pues continuamos con esta información. Saludamos también a Jimmy el Romántico de la canción. Órale. Saludamos también a María Elena, supongo que María Elena, Las Mielena, Axel también, saludamos. Bienvenidos a todos los que están, Roberto Sorto, quien está conectándose, todos los que siguen conectándose aquí, los saludamos con muchísimo cariño, con muchísimo gusto. También ahí a una carita que se conectó, gracias por estar aquí. ¿Quién más está visitándonos? Vita Cuero, también saludos, gracias. También a Tono 006. Bienvenido, Princesa, bienvenida también. Gracias por conectarse, gracias por estar con nosotros en su transmisión en vivo. Gaspar Tapia, Juan Salas, 3550, Alfredo Díaz, gracias a todos los que se siguen conectando. User 77, gracias, bienvenido también. Buenas tardes a Juan Geraldino. Mi querido Antonio Sotelo, también un saludote, gracias por estar con nosotros, como siempre. Daniel Gutiérrez, también Perrucho, bienvenidos todos ustedes. Eddie Palin, también saludos. Francisco Fernández, gracias. Julio Cuail, no sé cómo se diga. Ediel, creo que se llamaba, ya se me pasó, no lo alcanzo a ver. Víctor Martínez, José ¿qué? Ya no lo alcancé a ver tampoco, se me pasó.
¿Quién más está por aquí? Gregorio, bienvenido, buenas tardes. Josefina Valencia, Ramoncito, bienvenido, buenas tardes. A todos los que están conectándose, carita feliz, por ahí una carita con sombrerito. Eli Carlos Jesús, saludos, bienvenido también. Alfonso Lozano, gracias a todos los que están conectando. Josefina Barrena, también gracias. Ali Manuel Riva, Axa Carmen Sal, Gerardo, gracias a todos los que están conectándose. Mexgux, Anita Villamizar, Alfredo Zamudio, Edgar Marrero, saludos a todos los que están llegando ya poco a poco, más gente va llegando. Pedro también, Pedro no sé qué decía más. Iván Urrutia 110, gracias por estar con nosotros. User Fidel, Hugo Escobar, User 4050, Emode, Punto, Alejandro también, por ahí, User 007990, Salva 2, Armendaris, también un saludo, bienvenido. Gracias por conectarse, todos los que lo están haciendo. Nos da mucho gusto saludarlos. José, ya no alcancé el nombre, Inocencio Toala, Reinaldo Horacio, Miguel Antonio, ¿quién más está por aquí? Armando Madrid, Vicente Gaitán. Gracias a todos los que siguen aquí con nosotros y se están manteniendo conectados con nosotros. Raúl Varadez, Pedro Albino Pres, también saludos, gracias, buenas tardes, un abrazote a todos los que están viendo. Lidia Morales, bienvenido Juancho Medina, Juan Sánchez también, Luis Méndez, bienvenido, buenas tardes. Silvio Jiménez Vidal Ladil, Apple User 8782, Opa, también saludos. Miguel Antonio Mora, Lilia Flores, Deyanira Cavazos, el Carlos Jesús. Bueno, Iker Covarrubias, bienvenido también. En fin, están conectándose. Pedro Santamarina, todos los que siguen conectándose. Un súper saludo, una bienvenidota grande, un abrazote donde quiera que nos estén viendo y escuchando. Gracias por estar aquí. Y bueno, antes de empezar, Pedro Andrade, Cristian 9305, les quiero recordar, Cora Talavera, que si no lo han hecho, que vayan al canal Hermano de YouTube y se suscriban, mis queridos amigos, que se suscriban al canal de Hermano de YouTube, somos la 4T Noticias, porque con eso nos apoyan mucho. Por ahí hay una Clarisa, creo, Henry Suárez, una Clarisa que creo que es, no alcancé a ver la bandera, pero pues no es mexicana, es de algún país hermano, me parece que era, no sé si Argentina o no sé qué, no alcancé a ver la bandera, la verdad, o Uruguay, no la alcancé a ver bien. Oscar Bautita, también User 4949, bienvenidos. Edilberto Bonilla, Félix Antonio Ro, Sema, mi querido amigo Sema, bienvenido también. María Casilda, César Solano. Y a ver, alguna persona que se conectó de algún país, de otro país, a ver que nos diga de dónde fue, porque no alcancé a ver la bandera, está muy chiquita, yo no la alcancé a ver. Me parece que era Argentina, era Uruguay, o una de esas banderas que tienen franjas azul celeste con una franja blanca en medio. Así que no vi el escudo. No alcancé a ver el escudo, me estaba muy pequeño y no pude reconocer la bandera. O sea, a ver si después por ahí se conectan y por ahí nos pasan el dato de dónde nos están viendo, de qué país nos están viendo. Nos da mucho gusto saludarlos hasta donde quiera que se encuentren. En fin, ya me está ganando el tiempo, así que vámonos con los temas. Fíjense, vamos a empezar con el tema del tremendo caso de corrupción que ha salido a la luz del gobierno y del gobernador del estado de Nuevo León. Sí, salió una nota en un periódico en donde pues salen pruebas realmente de un desvío gigantesco de recursos, de una malversación de recursos públicos relacionados con el gobernador actual de Nuevo León en funciones. Y esto es, ya les voy a decir porque es bastante llamativo, bastante gigantesco y bastante contundente. Ay, Samuelito, dice José Miranda, sí. Ya, ahorita sí se rayó Samuelito, mi querido José, porque con esto yo no sé, ya lo están investigando y yo creo que no creo que se salve, porque metió las 4, no metió 2, metió las 4 con la manera, ya les voy a decir cómo fue, les voy a dar una idea de qué fue lo que pasó, qué fue lo que se descubrió, quién lo descubrió, quién lo dio a conocer, y bueno, acompáñenme porque ese es uno de los temas que vamos a platicar. Otro es el tema del distractor gringo. Ya saben ustedes, hemos estado hablando los días anteriores de este escándalo por la entrada ilegal, permitida, que aunque es ilegal, fue promovida, buscada, permitida
protegida, ocultada por el gobierno de Maru Campos en Chihuahua. Sí, también metió a toda la familia, así es, están metidísimos todos. Fíjense que, pues al estilo, a muy particular estilo gringo, pues no se quedaron tan tranquilos los gringos. El embajador de Estados Unidos en México ya salió a atacar, también el gobierno de Estados Unidos ya salió a atacar al gobierno de la Cuarta Transformación para tratar de desviar la atención de este caso tan evidente de traición a la patria de la gobernadora de Chihuahua. Y les voy a dar más datos relacionados con lo que ha ocurrido con esta señora gobernadora de ese estado de Chihuahua, que pues hacen ver que no tiene para dónde hacerse. Sinceramente, no hay manera de salirse por la tangente, aunque lo ha estado haciendo, lo sigue haciendo, y además de una manera déspota, de una manera soberbia, de una manera altanera, maleducada, grosera, y con una terrible falta de pues sentido de la oportunidad, de diplomacia, de cortesía y de educación, criticando, atacando, burlándose de la presidenta de México. Bueno, ya lo vamos a platicar sobre este tema. ¿Y por qué digo yo que es un distractor gringo lo que están armando los Estados Unidos ahora para tratar de que no se piense en la intervención de la CIA en México, que no se piense en este escándalo de la gobernadora de Chihuahua, que se desvíe la atención para poderla proteger, para poder tapar el sol con un dedo? Pues no hay que dejarse, hay que dar toda la información, hay que seguirle metiendo el dedo en la llaga por esta situación de Chihuahua y no dejarse espantar con el petate del muerto, con este tipo de escándalos que está sacando el gobierno de Estados Unidos para desviar la atención y para que no nos concentremos en lo importante, en lo verdaderamente importante. Bueno, vámonos con los siguientes temas. Bueno, ese es el resumen, obviamente, no los he desarrollado. El tercer tema que vamos a platicar, amigos, es un poco largo, pero tiene que ver con la cuestión internacional y tiene que ver con un análisis histórico. Yo no sé si ustedes saben, pero vamos a hablar de esta invención del pueblo judío. Esta invención, dicho no por un palestino, no por una persona, cualquier cultura que no siendo judía, no por un opositor, no por un iraní, por ejemplo, no por un árabe, no por nadie que esté en contra del pueblo y de la historia del pueblo judío. No. Lo que les voy a relatar es un libro, digamos un resumen de un libro escrito por un historiador, un experto judío, y judío israelí, no judío de Estados Unidos, no. Un judío israelí que es un académico, que es un intelectual, pero que es muy crítico, muy crítico con la historia de su propio pueblo y de su propio país, ya ahora Israel, y nos da a entender que mucho de la historia del pueblo judío pues es una invención. Ya lo adelantábamos el día de antier, de alguna forma hemos hablado de este tema, sobre, por ejemplo, el día de antier hablábamos de ciertos mitos que se volvieron parte de la historia, supuestamente el relato histórico que se cuenta como parte de una verdad incontrovertible del pueblo judío, ¿no? Ciertos eventos como la esclavitud en Egipto, y ya lo dije yo el día de antier, vean el en vivo del día de antier, en donde se relatan que muchas de las cosas que vienen en la Torá y en la Biblia, por lo menos unas 6 o 7, ya perdí la cuenta, son leyenda, son mitos, e incluso algunos son mitos y leyendas o escritos basados en leyendas que ni siquiera pertenecen al pueblo judío como tal, sino al pueblo mesopotámico, al pueblo, no sé, babilónico, a pueblos de esa zona, pero que no tienen nada que ver con los judíos. Bueno, es el tema que vamos a platicar, el tercer tema, que es la invención del pueblo judío. Y es muy interesante, les digo, no solo porque es muy certero, es muy auténtico todo lo que dice en relación a lo poco creíble de muchas cosas que argumentan los judíos, particularmente Israel, sino por el hecho de quién lo escribe, de que no lo escribe un enemigo de Israel, sino que es un académico, un historiador y un analista perteneciente a esa misma nación. Bueno, y el final del día de hoy vamos a hablar, si nos da tiempo, vamos a hablar de, ¿sabían ustedes que antes de 1959 Cuba era el paraíso del crimen organizado?
¿Lo sabían? Pues si no lo sabían, porque ha habido mucha historia terrible sobre lo que fue la Revolución Cubana, lo que sigue siendo el gobierno supuestamente muy antidemocrático, muy dictatorial cubano. ¿Qué era Cuba antes de la revolución? ¿Cómo era Cuba antes de la revolución de Fidel Castro y de estos barbudos? ¿Cómo era? ¿Cómo era socialmente? ¿Cómo era económicamente? Bueno, quédense porque se los voy a relatar en términos muy prácticos, pero con datos duros, con datos bastante duros, que demuestran realmente, pues, de qué lado más la iguana, y a ustedes tendrán con eso una mejor posición, una mejor opinión, basado en datos contundentes, en datos fehacientes de la historia del pueblo cubano. Así que vámonos amigos con los temas. Bueno, el tema principal, que quizás no lo voy a detallar de una manera larguísima, pero que sí es de risa, ¿verdad?, es este descubrimiento que se hizo de una gigantesca corrupción en el estado de Nuevo León, particularmente del gobierno del estado de Nuevo León, del gobernador Samuel García. Lo que resulta, amigos, es que salió a relucir una malversación de nada más y nada menos de 1,000 millones de pesos. 1,000 millones de pesos del erario del estado de Nuevo León, del presupuesto del estado de Nuevo León, de los recursos públicos de ese estado, se malversaron 1,000 millones de pesos. Y pues esto es increíble que se trate de una cantidad tan tremenda, pero no solo eso, no solo es la cantidad que de verdad es impresionante cómo puede un gobernador pretender robarse del presupuesto una cantidad semejante de dinero. Bueno, en principio les diré que la nota apareció en el Financiero. El Financiero, dice Reinaldo Castillo, 1 billón, así es. La nota apareció en el diario El Financiero, que como ustedes saben, el Financiero no es para nada, no es precisamente un medio de comunicación, un medio periodístico que esté del lado de la Cuarta Transformación o que esté favorable al gobierno de la 4T o a la izquierda, y por lo tanto contrario a los intereses de los opositores a la 4T. No. El Financiero, al igual que otros medios como Latinus, como ustedes conocen, el Universal, en fin, como algunos medios de ese tipo, son medios de derecha, son medios que comulgan con las ideas antagónicas al gobierno de la Cuarta Transformación y por lo tanto tienden a ponerse del lado de la oposición a la Cuarta Transformación, de la oposición a Morena, que en este caso sería el PRIAN o en este particular el caso de Movimiento Ciudadano. Pero no, la nota precisamente apareció en el Financiero y es una nota bastante detallada, con datos muy duros sobre esta malversación de 1,000 millones o de 1 billón, como dicen aquí, 1,000 millones de pesos del gobierno de Samuel García. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que dice el Financiero? Bueno, Samuel García malversó dinero público a través de, imagínense nada más, de su propia empresa. O sea, el señor fue tan descarado que esta malversación que está haciendo, que ha estado haciendo del dinero del público del gobierno de Nuevo León, no lo hizo a través de alguna empresa fantasma o a través de algún prestanombres para pues que no se le señalara a él o que no se le vinculara a él. No, lo hizo a través de una de sus empresas, de una de las empresas donde él es socio, en la cual están su medio hermano también y su padre. En esa empresa están como parte de la empresa Samuel García, otro Samuel García que es su padre y otro Samuel García, se rompió la cabeza el papá, que es el medio hermano de Samuel García. Los tres Samuel García están como parte de esta empresa a través de la cual el señor gobernador de Nuevo León malversó fondos, desvió estos recursos del presupuesto del gobierno de Nuevo León. Ahora, Ernestina Godoy, ya saben ustedes que aparte de todo, del cargo que tiene, existe dentro de la Secretaría
una unidad de inteligencia financiera, además de la que tiene la Secretaría de Hacienda. Ustedes saben que la Secretaría de Hacienda tiene una unidad de inteligencia financiera. Dice Ecuador Medio Digital, lo hacen de frente, ya no tienen escrúpulos. Sí, o sea, tiene que haber un precedente, mi querido amigo de Ecuador Medio Digital. O sea, con este tipo de cuestiones que ya lo está investigando, insisto, Ernestina Godoy, a través de su secretaría y a través de la unidad de inteligencia financiera de la misma secretaría, ya está haciendo una investigación contundente al respecto. Yo creo que tiene que sentarse un precedente y que ya el gobierno de la Cuarta Transformación se quite ese San Benito, ese trauma de origen, ese complejo. No, es que me van a calificar de dictador al gobierno de Morena, al gobierno de la 4T, me van a calificar de un gobierno autocrático simplemente por cumplir la ley, simplemente por hacer cumplir la ley, simplemente por perseguir a alguien que comete un delito. Ecuador, Ecuador. Pero no era la bandera que vi, mi querido Ecuador Medio Digital, pero un saludote también a ti, por supuesto, claro que sí. Ecuador, otro país hermano, mucho gusto de tenerte por aquí, nos da mucho gusto darte la bienvenida y un abrazo hasta Ecuador, mi querido amigo. Había otra bandera de otro país también, aparte de tu bandera de tu país, de Ecuador, que pues ya sabemos los colores de las banderas de estos países que son bolivarianos, que fueron lograda la independencia por Bolívar, que son Venezuela, Colombia y Ecuador, al menos, ¿no? Pero hay otra bandera que por ahí me pusieron alguien, no sé si no la vi, ahí Marco, recuérdamelo, si por ahí lo ves tú, que era una franja azul claro, otra franja azul claro abajo y una franja blanca en medio, pero no alcancé a ver si tenía escudo, cuál era el escudo. No vi si era Argentina, no vi si era Uruguay. De cualquier manera, un saludote al otro país hermano, además de a ti, por supuesto, mi querido amigo Ecuador. Gracias por tu comentario, gracias por estar aquí. Bueno, les digo, Ernestina Godoy ya está echando a andar una investigación muy fuerte en contra de Samuel García. Yo tengo mucha confianza en la fiscal. La verdad, la fiscal general de la República es argentina. Ok, Marco, gracias por el dato. Sí, es que la bandera está miniatura y no me atreví a asegurar que fuera Argentina, porque la bandera me aparece aquí en el chat muy pequeñita. Y dije, ¿qué tal si es Uruguay? Aunque Uruguay es un poco diferente, ¿verdad? Sí, es un poco diferente. Yo creo que yo la regué. Sí, era evidentemente Argentina. Creo que no hay ninguna otra que tenga de las dos bandas azules clara y un escudito chiquito que se ve ahí. Evidentemente. Sí, muy diferente, mi querido Ecuador. Gracias por el dato y gracias, un saludo a Ecuador y un saludo obviamente a mis hermanos de Argentina, que bueno, un abrazote a los dos, sobre todo países hermanos, porque digo, sinceramente no quiero pecar de mala onda, pero ahorita no estoy muy... sí, esa es la bandera de Uruguay, mi querido Ecuador, perdón. Ay, de verdad que se me chispoteó. Sí, son también azul, es así, también azul celeste, pero bueno, es un sol grande en una esquina y las demás bandas son laterales grandes, son muchas bandas azul claro, por supuesto. Tienes toda la razón, gracias por el llamado a la atención, Ecuador. Mi querido amigo y mi querido amigo de Argentina, gracias por estar aquí, les mandamos un súper abrazo y una solidaridad muy grande porque pues ahorita actualmente... La verdad, sinceramente, con los gobiernos que desafortunadamente están padeciendo, no están muy bien. No están muy bien, pero pues son nuestros hermanos, los queremos mucho y les damos un abrazo, por supuesto. Bueno, les decía yo que Ernestina Godoy ya está investigando este caso, ojalá llegue a más, ojalá no se queden con el trauma de no voy a proceder porque no vaya a pensarse mal de mí, el gobierno federal. Y bueno, la fiscalía es independiente, así que Ernestina... que se vaya duro y a la cabeza. Pero ya para terminar y pasar al siguiente tema, quiero decirles que este parece ser, según mi punto de vista, el acto más estúpido de corrupción en un funcionario en toda la historia. Yo lo calificaría así, Yo creo que este acto de corrupción de Samuel García, que es quizás el acto más estúpido de corrupción que se haya visto, que se haya tenido... no sé, experiencia o testimonio, porque yo no creo que otro funcionario público a lo largo de la historia ha sido tan descarado, tan cínico y tan totalmente idiota como para poder
hacer algo ya de manera tan descarada, ¿no? En donde lo van a poder comprobar, está comprobable perfectamente y está punible, pero peor tantito, está demostrable y está punible, está penalizable, o sea, la ley debe de ir en contra de él, definitivamente. Bueno, mientras tanto, mientras todo esto pasa, pues Tatiana Cloutier, la tía Tatis ya se destapó para Nuevo León, ya se destapó, prácticamente dijo pues que seguro, ella va a optar por ser la candidata de Morena para el estado de Nuevo León, para la próxima gobernadora de Nuevo León. Dice José Miranda, se siente bien inteligente y salió, pues la verdad es que es bastante idiota o bastante cínico, es tan descarado que yo no sé si sea estupidez realmente, mi querido José, o sea verdaderamente un cinismo ya aberrante, ya absurdo, ridículo, en donde piensa, no me van a hacer nada, no importa qué tan descarado sea, ¿no? Dice Rose Rocks, ¿no conoces Alfaro y Lemus del Ministerio Equipo Naranja, el misterioso Equipo Naranja? Sí, pues sí. Sí, yo creo que sí, pero yo creo, mi querida amiga Rose Rocks, que ni siquiera Alfaro, yo no sé si Lemus, ahorita hasta dónde va, pero yo no sé si Alfaro o Lemus hayan llegado al nivel de cinismo en la corrupción, a un acto tan aberrante, tan estúpido y tan completamente ni siquiera un poquito oculto, ¿no? De corrupción. Este es de manera aberrante, o sea, clarísimo, evidente, demostrable, descarado, pues. Bueno, vámonos con el siguiente tema, el distractor gringo. Así como lo fue el chupacabras, o más recientemente los Terian, ¿ustedes se acuerdan de los Terian? Estos que según se querían perritos, se creen perritos, según esto, pues eran distractores, ¿no? En la época de Salinas de Gortari fue el chupacabras para distraer la atención sobre todo lo que estaba pasando, todas las privatizaciones que se estaban haciendo, toda la cuestión terrible que tenía México en esa situación de las privatizaciones extremas que estaba haciendo Salinas de Gortari. Y pues más recientemente los Terian, que también fue para distraer la atención de parte del gobierno de Estados Unidos, sobre todas las aberraciones que estaba cometiendo el gobierno de Estados Unidos. Ahora Estados Unidos sacó el caso de las supuestas acusaciones que tiene, dice que ellos dicen, contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Esta noche en Hechos, jajaja, la torre. Sí, o sea, de ese nivel, mi querido José, de ese nivel de propaganda estúpida, distractora, con puras pues falacias, con puras teorías de la conspiración, con puras idioteces que realmente no vienen al caso y que no son ciertas, pero bueno, ahora sacaron las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa y la presidenta de México lo que dijo es, bueno, pues pruebas, hay que sacar pruebas, hay que demostrar lo que se está diciendo y si ya existen pruebas y se fundamentan, pues se va a proceder contra quien sea, el que sea. Pero pensando mal, cabe destacar, qué casualidad, que esto lo están sacando ahora, lo de Rubén Rocha Moya, justo cuando se descubrió el escándalo de la entrada de la CIA en Chihuahua por parte de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, una entrada, por cierto, permitida, solicitada y ocultada por la gobernadora Maru Campos. O sea, no solo buscó esa entrada, no solo la permitió, sino que aparte la ocultó. Aparte de eso se descubrió, pero no la dio a conocer y trató de ocultarla, trató de decir, no, yo no sabía. Aunque Ricky Riquín, ese gran ex candidato presidencial del PAN, un gurú de la cuestión petrolera, un experto en cuestiones de energía, evidentemente, el señor, salió muy machín diciendo que la Maru Campos iría al Senado, claro que sí, por eso ellos en el PAN votaron a favor de que se presentara en el Senado a dar una explicación, porque dijo Ricky Riquín que Maru iría al Senado a darles clases a los senadores, evidentemente, de cómo se combate al narco en un estado panista, en Chihuahua, de cómo verdaderamente la valiente gobernadora de Chihuahua combate al narco. Ahorita vamos a eso, Pero ¿qué creen? Pues ella no asistió.
Dejó mal a su compañero de partido, Ricky Riquín, y a muchos de ellos, porque le echó achí, le sacó, no quiso presentarse, no tuvo el valor civil, no tuvo la valentía de decir, aquí estoy, díganme lo que quieran, pregúntenme y yo les explico, yo les doy una explicación. Algo que obviamente no puede dar, no tiene cara, porque no existe una explicación. No podía darle la cara a los senadores porque no existe una explicación a lo que ella hizo. No hay una justificación, no existe una explicación fuera de un delito. Le puse a yuyuyuy, así es, mi querido José, se le hizo así. Y en su gigantesca soberbia, mi querido José y amigos, y cinismo y falta de vergüenza, porque si eso es, dijo, la muy descarada dijo que no era obligatorio, que no fue al Senado porque pues era una petición, era una solicitud, pero que no era obligatorio. Y que solo, dice ella, le debe rendir cuentas al pueblo de Chihuahua, no al Senado. Así o más grosera, más cínica, más asquerosa esta señora, que se le descubre una gigantesca corrupción, un gigantesco delito en contra del país y no da la cara al Senado. No le da la cara al Senado. Es impresionante. Dice que Alejandra Medel tuvo miedo porque tiene la cara con traición y corrupción, cínica, descarada. Así es, mi querida amiga Alejandra. Claro que sí, tienes razón. La habían de obligar. Sí, desgraciadamente creo que no hay una opción de obligarla, mi querido José Miranda. Es una cuestión de cortesía y no sé. Pero yo creo que si las investigaciones van a más, pues ya que ni explique nada, ya mejor que se vaya directo al Moloya o a alguno de estos centros de recreación, ¿no? Y que se pase ahí unos 40 años reflexionando de por qué no se presentó en el Senado. Hubiera sido más fácil que se presentara a dar explicaciones al Senado, a que de plano vayan y le digan, señora, extienda sus manitas, que aquí vienen las esposas. Y bueno, ojalá lo veamos, porque la verdad la señora es un abuso de poder, es una falta de respeto a las instituciones, es una falta de respeto al Senado de la República, y todo lo que hizo fue una traición a la patria. Pero bueno, les digo yo, el fiscal por su parte prefirió renunciar antes, y así evitó por completo darse el lujo de asistir al Senado, a la invitación que le hacía el Senado de presentarse a dar explicaciones, porque pues no iba a poder explicar algo que es inexplicable, algo que es inexcusable. El señor fiscal no podía argumentar nada. ¿Cómo iba a explicar eso? ¿Cómo iba a explicar eso ante los senadores? No tenía explicación. El caso, amigos, es que en la Torre Centinela, esta torre ahí en Ciudad Juárez, creo es, sí, Ciudad Juárez, la Maru Campos le dio el piso 18, o sea, de una torre muy alta, todo un piso se lo dio a la CIA, a la DEA, al FBI, al CBP, para que tengan sus oficinas. ¿Cómo ven? ¿Es eso traición a la patria? ¿O cómo se llama? O sea, ¿de cuándo acá un gobierno de cualquier estado de México o el gobierno federal dice, Sema, en cuanto termine el juicio político del desafuero, luego le llegan los grilletes? Así es, hay que esperar por ello, mi querido amigo Sema, así es. Bueno, entonces, ¿cuándo han visto que un gobernador o que un presidente le ponga unas instalaciones ahí a los organismos del gobierno de Estados Unidos para que ahí organicen todo en territorio mexicano? ¿De cuándo acá? O sea, ¿es eso traición a la patria o cómo se llama? Bueno, y en su propaganda patética, la señora de lucha contra el narco dio a conocer su descubrimiento de un laboratorio de drogas. ¿Saben cómo? Pasaron videos, pasaron fotografías del gran laboratorio que descubrió por esa lucha tan valiente en contra del crimen organizado en Chihuahua, que le ponen como ejemplo los panistas. ¿Saben qué descubrió la gobernadora y que dio a conocer en los medios nacionales? Un laboratorio de drogas inactivo, desmontado,
abandonado. Se suponía que había sido tiempo pasado, ya pasó, ya llovió, un laboratorio anteriormente, pero no había nada. En su gran decomiso no hubo droga asegurada, no hubo precursores químicos incautados, mucho menos hubo armas encontradas ahí, no hubo dinero tampoco, evidentemente, y obvio, tampoco mucho menos hubo un delincuente, aunque sea uno, señora, aunque sea un delincuente en ese laboratorio capturado. ¿Qué fue lo que hizo usted con ese descubrimiento de ese laboratorio? Pídale consejo a Harfush para que vea cómo se hacen los decomisos, cómo se hacen los descubrimientos de laboratorios, para que vea cuánto se ha incautado de precursores químicos, de droga, de armas, de dinero, de delincuentes que se han capturado y extraditado a Estados Unidos. Pídale un cursito ahí a Harfush, señora, y háblele con más respeto. Los delincuentes estaban de vacaciones, dice José Miranda. Sí, hombre, los agarraron de vacaciones, aunque todavía no llegaba el día del 1 de mayo, creo que se pasaron largo desde la Semana Santa y se siguieron de largo, ¿verdad? Dice Sema, ¿cuál laboratorio si era el de ella? Sí, igual era de ella, y ella pues se dio el lujo de vaciarlo, mi querido Sema, claro, antes de que llegara su propia incautación, dijo, quiten todo y vamos ahí a demostrar que encontramos un laboratorio. Miren, véanlo, chéquenlo. Para los medios nacionales e internacionales, la gran gobernadora descubrió un laboratorio de fabricación de enervantes vacío. Bueno, vámonos con el tema largo porque nos queda poco tiempo. La invención, amigos, del pueblo judío de Shlomo Sand. Bueno, les voy a dar una mirada desde dentro de Israel, a los mitos fundacionales del sionismo. Esto, amigos, está basado en la obra de un historiador israelí. No es cualquier persona, no es cualquier judío, incluso es un judío israelí que se llama Shlomo Sand. Y él es todavía, ahí trabaja, profesor de la Universidad de Tel Aviv. Y bueno, a pesar de todo ello, él es alguien crítico. ¿Quién es Shlomo Sand y por qué importa? Bueno, porque Shlomo Sand no es un activista palestino ni es un académico proárabe. Es un historiador israelí nacido en un campo de refugiados judíos en Austria, que creció en Israel y que se doctoró en la Sorbona, en Francia. Actualmente él es profesor de historia contemporánea en la Universidad de Tel Aviv, actualmente. Y este hombre, un académico israelí de pleno derecho, escribió un libro que permaneció 19 semanas en la lista de bestsellers de Israel. Fíjense, se vendió bastante en Israel, aunque creo que una gran parte de la población de Israel no comulga con sus ideas, creo yo. Desgraciadamente en Israel la idea sionista, la tendencia sionista, la ideología sionista es la que predomina. No están nada en contra de su gobierno, la gran mayoría. Hay gente que está, como este señor, Shlomo Sand, no muy de acuerdo con la teoría sionista de todo lo que domina, pero hay gente en Israel que pues está en contra y son una minoría, hay que decirlo. Dice, antes de seguir con el siguiente tema, ahí vi un comentario de Sema. Dice, sí, de vacaciones en Aguascalientes con su patrona Maru Campos. Ok, sí, bueno, continuamos. El título original de este libro de Shlomo Sand, en hebreo es ¿Cuándo y cómo fue inventado el pueblo judío? Ahí se las dejo. ¿Cuándo y cómo fue inventado el pueblo judío? Escrito por un judío, israelita. No se trata de un panfleto antisemita. Es un libro escrito por un judío israelí para una audiencia israelí, cuestionando los fundamentos históricos del Estado de Israel. Y por eso duele tanto, o les duele a ellos tanto,
La pregunta, primero que nada, que nadie había hecho. Sand comenzó su investigación con una pregunta aparentemente sencilla. ¿Dónde están los estudios académicos sobre el exilio forzoso de los judíos de Palestina tras la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo? ¿Dónde están esos estudios académicos sobre este exilio, supuestamente este exilio judío de Palestina? Buscó y buscó y buscó y no encontró nada. No porque los historiadores no lo hubieran intentado, que quede claro, sino porque no hay evidencia de que Roma, el Imperio Romano, expulsara masivamente a los judíos de la región. El emperador Adriano sí prohibió la entrada a Jerusalén tras la rebelión de Bar Kokhba en el 136 después de Cristo, o sea, después. Pero la mayoría de los judíos había permanecido en Galilea y en otras zonas de Palestina, o sea, no se trataba de que no entraran después de eso, sino no habían salido, no habían sido expulsados, que quede claro. Sand llegó a una conclusión demoledora: la expulsión simplemente no ocurrió. Nadie exilió al pueblo judío de la región, nadie lo exilió de la región. La diáspora judía es esencialmente una invención moderna. Vamos por partes. 3 mitos fundacionales que fueron desmontados por este libro de Shlomo Sand. Mito número 1, el exilio del año 70 después de Cristo. Lo que enseñan en las escuelas israelíes: los romanos destruyeron el templo y expulsaron al pueblo judío de su tierra, y comenzó el exilio de 2000 años. Pero lo que demuestra Sand con fuentes históricas es que la mayoría de los judíos no fueron expulsados. Roma simplemente destruyó Jerusalén como castigo, pero la vida judía continuó en Palestina. Más aún, fueron los cristianos primitivos, que quede claro, los cristianos primitivos, quienes inventaron la narrativa del exilio como castigo divino. ¿Para qué? Para atraer conversos y demostrar que Dios había abandonado a los judíos. Con esto obviamente hacían los cristianos que mucha gente se uniera al cristianismo y saliera de su religión, en este caso judía. Bueno, los cristianos querían que las generaciones posteriores de judíos creyeran que sus antepasados habían sido exiliados como un castigo de Dios por haber rechazado el evangelio cristiano. Eso escribió Shlomo Sand. Mito número 2, la continuidad racial judía. Lo que enseñan los judíos actuales es que descienden directamente de los antiguos israelitas, manteniendo, según ellos, una pureza racial durante al menos 3000 años. Pero lo que demuestra Sand es que el judaísmo fue durante siglos una religión proselitista que convertía a otros. Grandes reinos enteros se convirtieron al judaísmo, de hecho. Por ejemplo, el reino de Casaria en el Cáucaso, o sea, por allá por Rumania, y por Turquía, un imperio turco que adoptó el judaísmo en masa. Por ejemplo, de ahí provienen la mayoría de los judíos de Europa del Este, de esa parte del Cáucaso, de lo que es actualmente el Cáucaso y lo que es Turquía. De ahí provienen la mayoría de los judíos de Europa del Este, los llamados askenazis. Tribus bereberes también del norte de África se convirtieron al judaísmo antes de la llegada del Islam. Acuérdense que el Islam llegó por ahí del año 600. Bueno, antes de eso, ya muchos bereberes del norte de África se habían convertido al judaísmo. El reino imiarita de Arabia también era otro reino judío masivo.
Una nación, raza de judíos con un origen común nunca existió, dice Shlomo Sand. O sea, repito, una nación, raza de judíos con un origen común nunca existió. Mito número 3, la promesa del retorno. Lo que enseñan los judíos es que durante 2000 años los judíos soñaron con regresar a Sión. El sionismo cumplió con ese sueño milenario. Pero lo que demuestra Sand es que la idea de que los judíos debían regresar físicamente a Palestina era ajena al judaísmo antes del siglo XIX. Los rabinos, y de hecho hay muchos rabinos en, por ejemplo, Nueva York, que no tienen nada de credibilidad no consideran que ellos tengan que regresar a Tierra Santa. Ellos lo han dicho en muchas entrevistas con esto que ha pasado en Palestina. Dice, es que no existe esa cuestión de regresar a Tierra Santa. Bueno, entonces, va de nuevo. Lo que demuestra Sand, la idea de que los judíos debían regresar físicamente a Palestina era ajena al judaísmo antes del siglo XIX. Los rabinos enseñaban exactamente lo contrario, y de hecho en algunos lugares, les digo, siguen enseñándolo. Estaba prohibido regresar en masa hasta la llegada del Mesías. Por eso, durante 2000 años, los judíos no intentaron crear un estado en Palestina. Lo que se recitaba en el año que viene en Jerusalén era un deseo espiritual, no un deseo político. El sionismo no es la continuación del judaísmo, es una rebelión contra el judaísmo rabínico. Se rebelan contra los rabinos, contra la religión judía. Y sus fundadores eran, los sionistas, en su mayoría ateos que despreciaban la religión judía. La consecuencia más polémica: si los judíos askenazis provienen de Casaria, no de Palestina, y si la mayoría de los judíos no fueron expulsados, entonces, ¿quiénes son los verdaderos descendientes de los antiguos judíos de Palestina? ¿Quiénes son? La respuesta de Shlomo Sand es los palestinos actuales. Tras la conquista árabe de Palestina en el siglo VII, muchos judíos locales de esa zona de Palestina se convirtieron al Islam y fueron asimilados entre los conquistadores árabes. Esos conversos son los antepasados de los palestinos actuales. Esta afirmación de Shlomo Sand, apoyada en estudios genéticos de Harvard, que demuestran que un 80% de ascendencia cananea tienen los palestinos actuales. Lo hemos explicado en otras ocasiones, es la bomba del libro. Esa es la bomba del libro que escribe Shlomo Sand, porque invierte la narrativa dominante. Los judíos europeos no tienen más derecho histórico a Palestina que los palestinos. No tienen más derecho que los palestinos. Los palestinos han vivido ahí siempre. Y los palestinos tienen al menos tanta conexión genética con la tierra. Un libro controvertido, sí, pero no por las razones que ustedes creen. Sand ha sido atacado ferozmente por historiadores israelíes, otros historiadores menos informados, israelíes. Pero es interesante lo que no cuestionan. El propio Israel Bartal, decano de Humanidades de la Universidad Hebrea, admitió algo crucial en su crítica. Ningún historiador del movimiento nacional judío ha creído realmente que los orígenes de los judíos sean étnica y biológicamente puros. Es decir, los propios historiadores israelíes saben que Sand tiene razón, pero consideran que decir la verdad en voz alta es muy peligroso para el proyecto sionista que domina en Israel. Bartal llama al libro bizarro e incoherente, pero no refuta los hechos centrales del mismo libro. Así que no sé por qué lo llama bizarro e incoherente.
Las críticas reales a Sand no son históricas, son políticas. El propio Sand lo confiesa. Escribí el libro con un doble propósito. Primero, como israelí, para democratizar el Estado, para convertirlo en una república real. Segundo, escribí el libro contra el esencialismo judío. Y más contundente aún, la tendencia en el judaísmo moderno a basar la fe en una etnicidad compartida es peligrosa, dice él, y alimenta el antisemitismo. Vaya que sí, el antisemitismo. ¿De qué va realmente este libro? Y lo relata en 4 puntos para concretar, para sintetizar. El libro de Shlomo Sand no dice que los judíos no existan o que no tengan derecho a nada. Lo que demuestra con fuentes y documentación es que, número 1, el exilio judío, entre comillas, el exilio judío de Palestina, es un mito inventado por los primeros cristianos y adoptado después por los sionistas. Número 2, no existe una raza judía como tal, con pureza genética. Los judíos actuales son descendientes de conversos masivos de Casaria, Berberia y Arabia. Número 3, los palestinos actuales tienen más derecho genético a la tierra que la mayoría de los judíos europeos que han sido instalados ahí o que han regresado ahí, porque los palestinos actuales descienden directamente de los judíos que nunca se fueron y que luego se convirtieron al Islam en el siglo VII. Número 4, el sionismo no es la continuación del judaísmo, sino que es una ruptura radical, una ideología nacionalista europea del siglo XIX que tomó prestada la narrativa cristiana del exilio-castigo. El exilio-castigo. En fin, queridos amigos, Shlomo Sand no es un antisemita, no es un antisemita en lo absoluto, es un israelí que tuvo el valor de mirar los archivos que sus colegas prefirieron ignorar. Y lo que él encontró fue, la verdad, demoledor para la idea sionista del Estado de Israel. El pueblo judío no fue expulsado, no es racialmente puro, y los verdaderos descendientes de los antiguos israelitas son hoy llamados palestinos. Por eso duele tanto, porque no es propaganda árabe, es un historiador israelí de la Universidad de Tel Aviv. Pues me puse a cavar, amigos, me puse a investigar, me puse a cavar, me puse a leer, me puse a resumir y pues se los dejo aquí al costo, masticado, procesado, interpretado, para que ustedes lo analicen con calma, con tranquilidad. Ahora ustedes tienen la información, cuentan ya con ella y pueden hacerse una mejor y más clara idea de esto. En fin, ya no me va a dar tiempo del tema que continuaba, que iba a ser el último, que tiene que ver con pues cómo era Cuba antes de 1959. Lo vamos a dejar para el lunes. Porque sí es importante. He dado muchos datos de lo que es el Cuba después de la revolución, pero por algunas circunstancias no he hablado de Cuba antes de la revolución. ¿Cómo era Cuba antes? Por ahí pueden encontrar en mi canal de YouTube, Somos la 4T Noticias, que por ejemplo es importante que vayan y que se suscriban. En alguno de los videos de días, meses anteriores, no sé, ya hablé de precisamente los logros de la revolución cubana en cuestión social, en cuestión pues educativa, en cuestión de medicina, en muchos aspectos, a pesar del bloqueo del que ya hemos hablado y que sigue por parte de Estados Unidos. Pero lo que no he hablado es de cómo era Cuba antes, y eso es algo que es importante
pues dar esos datos, explicárselos, ¿no? Dárselos a conocer por si ustedes no los conocen. Dice Sema, esa es la verdad, el sionismo cayó en el nazismo. Pues sí, amigo, es nacionalismo, nazismo. El sionismo viene de esos movimientos nacionalistas del siglo XIX, y así fue como convencieron a los ingleses para que hicieran presión para crear al Estado de Israel. Y luego con el Holocausto, pues Hitler se encargó de darles la justificación de hacerse las víctimas o hacerlos las víctimas para que les regalaran un país del cual pues ellos se habían ido de entrada, ¿no? Y bueno, como dije aquí, pues muchos no se fueron, simplemente se quedaron. Y ¿saben qué es lo más cruel, lo más grave de todo esto? Que además de ser un genocidio, o sea, terrible lo que ocurre en Gaza, lo que ha estado ocurriendo y ha ocurrido en Gaza por parte del gobierno sionista de Israel, lo más terrible de todo es que están haciendo ese crimen de lesa humanidad contra gente que son descendientes de los judíos originales, de los judíos que siguieron viviendo ahí y que se convirtieron a la religión del Islam, se mantuvieron viviendo ahí y se convirtieron al Islam, como por ejemplo en España, los que se quedaron en España después de Isabel la Católica, muchos judíos se quedaron y renunciaron al judaísmo y se convirtieron en cristianos, muchos árabes o musulmanes se convirtieron al cristianismo y se quedaron en España, pues adoptando la religión católica, en este caso cristiana. De esa misma forma, en Palestina, los que se quedaron ahí después de la destrucción del templo de Jerusalén, pues con la invasión de los árabes, adoptaron el Islam. ¿Cómo fue? Como haya sido, diría Calderón, pero ellos adoptaron y son descendientes, por lo tanto, de los judíos originales. Así que si a esas vamos, pues los que se fueron y no perdieron la silla son los que tienen más derecho a vivir ahí, los que se mantuvieron ahí y no se fueron. Así que, bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Ya el tema de Cuba, de cómo era el paraíso del crimen organizado, lo vamos a dejar para el lunes. Espero que pasen un excelentísimo fin de semana, amigos. Un saludote y un abrazo grandísimo hasta todos los rincones donde nos están escuchando, donde nos han visto. Si ustedes no lo han hecho, les invito a que vayan a nuestro canal Somos la 4T Noticias en YouTube y que se suscriban y le den clic a la campanita para que les avisen de los videos que se estrenan. Una vez que los paso de TikTok, ahí se estrenan en YouTube para que vean los vivos, los videos completos que no pudieron ver por alguna razón o que quieren volver a ver por alguna razón. Le pueden dar like, les pueden compartir. Gracias por sus regalos, gracias por sus likes aquí, gracias por compartir en vivo con más gente. Y pues espero que pasen, les digo, un excelente fin de semana con su familia, con sus amigos. Y pues hoy es jueves, pero se pronostican heladas, como dice Álvaro Delgado. Le copio la terminología, le copio la expresión. Sí, se pronostican heladas para este largo fin de semana. Mañana no trabajamos, o al menos yo no sé ustedes, pero mañana no trabajamos, así que vamos a descansar bastante este fin de semana. Espero que la pasen hermoso, la pasen bonito con su familia. Un saludo, un abrazo gigantesco a todos ustedes. Gracias de verdad por estar con nosotros. Gracias a mi amigo de Ecuador que se conectó. Muchas gracias. Bienvenido a este canal. Bienvenido a esta comunidad mexicana. Somos la 4T Noticias. Bienvenido a mi amigo de Argentina también, o mi amiga, no sé si era amigo o amiga. A mis amigos de diferentes lugares del mundo que nos han estado visitando siempre, que siempre están con nosotros, como los amigos de Estados Unidos, como mi querido José Miranda, mi querido Marco, mi querido Antonio Sotelo, en fin, todos los demás que siempre nos están acompañando. No sé si se me olvida alguno, pero bueno, si se me olvida, disculpen. Gracias por siempre estar conectados, siempre mantenerse pendientes. Y bueno, una disculpa de verdad porque ayer ya tuvimos que posponer los en vivos, el en vivo del día de ayer de noticias y el en vivo de música. Por segunda vez lo tengo que pasar para el próximo miércoles, el miércoles de la próxima semana. Pero bueno,
no importa, ya lo tengo preparado, ya está listo para el próximo miércoles, en la siguiente semana, así que los fanáticos del rock, les tengo un muy buen programa para el miércoles de la próxima semana a las 7:30. Por si ustedes no han estado en los en vivos de música, en los en vivos de rock, pues ojalá, si les gusta este género, si les gusta la música y el rock en particular, pues los invito a que vean estos en vivos, que no se pueden grabar porque tienen música, no se pueden pasar al YouTube porque tienen música y tienen derechos, pero véanlos en vivo los miércoles a las 7:30. Los demás, los de noticias, son de 6:30 a 7:30 en TikTok y después los trasladamos a YouTube para que ustedes los vean cuando ustedes quieran. Pero ojalá nos acompañen en vivo y bueno, pues ojalá, les digo sinceramente, nos acompañen, se suscriban, sobre todo en el canal de YouTube. Ojalá nos apoyen suscribiéndose y pues esperemos contar con su presencia el próximo lunes. Un saludo a su familia, pásenla bonito, descansen, vivan bonito y nos vemos con más información como siempre el próximo lunes, ¿ok? Bye bye.